más de 54% de los trabajadores en el sector informal, la generación de empleo adecuado será uno de los más grandes retos del nuevo gobierno. ¿Qué estrategias se deberían implementar en una corta administración? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Vanessa Velázquez, ella es experta en Derecho Laboral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. Vanessa, mientras que los trabajadores y los empresarios discuten el incremento del salario básico, cerca de 4.4 millones de personas en Ecuador laboran en el sector informal, es decir, en empresas sin registro único de contribuyentes, sin RUC. Estas personas no pagan impuestos ni tampoco tienen acceso a derechos laborales como la seguridad social o un salario básico, mínimo. ¿Cómo debería el nuevo gobierno, el nuevo presidente Daniel Noboa acercarse al tema laboral durante su gestión en tan poco tiempo? Bueno, hay que comprender que el tiempo apremia, es decir, que las reformas que se pretendan ejecutar en materia laboral deben ser rápidas y efectivas. Es decir, no necesariamente vamos a tener que acudir a la Asamblea esperando una reforma laboral integral, sino que desde la cartera de Estado se tiene que buscar generar lo que cualquier empleador quiere para poder generar empleo. ¿Y qué es lo que un empleador le pide, Gisela, al gobierno para generar empleo? Es una estabilidad en la legislación laboral, que lamentablemente no ocurre. ¿Qué también pide un empleador para poder generar empleo? Es estabilidad jurídica en general, y eso en nuestro país no ocurre. Y sobre todo, que temas técnicos como el incremento de un salario básico no se ejecuten en base única y exclusivamente a una oferta de campaña, sino a un análisis técnico, como debería ocurrir en esta oportunidad, que lógicamente el debate está en el Consejo Nacional de Salarios y siempre vamos a tener las dos posiciones antagónicas de empleadores y trabajadores. Pero muy bien hacías de tomar mención al principio de esta entrevista de que hay un 55% de ecuatorianos que no tienen empleo pleno. Esos no tienen ni voz ni voto en el Consejo Nacional de Salarios porque simplemente no son trabajadores formales en este país. Es decir, la mitad de la población económicamente activa del Ecuador no tiene seguridad social, no tiene beneficios sociales y ellos son invisibilizados de alguna manera, pues a nadie de ellos les permiten decir, miren, nosotros no queremos un salario básico de 475 porque eso agudiza más la grave tarea que es encontrar empleo en este país. Usted mencionó la necesidad de las reformas laborales, que definitivamente es una deuda que deja el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, ese es un tema con un alto costo político por el miedo que se le tiene a la flexibilización laboral, ¿no? Es un tema que no se puede ni mencionar cuando hablamos de una reforma laboral, ¿no? En un contexto donde, pues como lo decíamos, hay tanto desempleo y hay tanta preocupación por perder el empleo quienes lo han logrado mantener, digamos, ¿no? ¿Cómo dinamizar el empleo sin afectar los derechos laborales? Que eso es principalmente lo que la gente asocia con la flexibilización laboral. Lo que pasa, Gisela, es que primero tenemos que quitarnos estos tabúes de la imposibilidad de flexibilizar las relaciones laborales. Eso en este país se nos generó un chip desde la constituyente del año 2008 en el que le pusimos una X sobre términos como flexibilización que se usan en todo el mundo. Y lo más gracioso es que en este país solo hay que cambiar los términos. Porque resulta que en el año 2008 desapareciste la tercerización y la intermediación, pero dejaste las actividades complementarias. Entonces ahí aplaudimos porque como no entendemos, pensamos que es algo novedoso y que no hace daño a la estabilidad del trabajador. Y le voy a dar un ejemplo mucho más cercano. Quizás lo único bueno que tuvimos al final del gobierno de Lenín Moreno, que fue el ministro Ist, él generó los acuerdos ministeriales para crear nuevas modalidades de contratos, porque en este gobierno no se ha hecho nada. Pero él dejó contratos laborales que tú puedes firmar
como es el contrato productivo, el contrato de emprendimiento, el contrato turístico, que sirven muy bien y que te permiten contratar a las personas por un año, y si esta contratación de un año ha resultado y ha funcionado, puedo renovar por un año más. Nadie dijo nada. No hubieron marchas, no hubieron movilizaciones, no hay regresión de los derechos del trabajador, porque en el gobierno del presidente Correa estos contratos de plazo fijo se eliminaron. Pero nadie ha dicho nada porque son los contratos con mayor uso hoy por hoy y que permiten la contratación de trabajadores. Y ahí tienes una muestra de que no hace falta pasar por la Asamblea y que el Ministerio de Trabajo, haciendo un buen trabajo, puede ejecutar a través de acuerdos ministeriales y decir, señores empresarios, les voy a dar contratos adecuados para las actividades comerciales que cada uno de ustedes realiza, y con eso fomentemos empleo. Reglas claras, buenos contratos. Pero simplemente lo que ha ocurrido es que no hubo voluntad política o quizás desconocimiento en estos 2 años de gobierno, y por eso tenemos 0 resultados en el ministerio. Sin embargo, según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, el empleo adecuado en septiembre de 2023 se ubicó en el 35.5%, apenas un 0.1 de puntos punto porcentual por encima que en el mismo mes del 2022, ¿no? Estas cifras nos muestran, ¿cree usted, un fracaso de la política económica de Guillermo Lasso? Porque recordemos algo, que en enero de este año el presidente Guillermo Lasso hablaba de más de 400,000 empleos creados. Las cifras de empleo pleno dan luz de esta realidad, ¿acaso, de lo que dice el gobierno? Porque una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa son las cifras. Desde luego, lo que ocurre es que yo considero que las cifras pueden ser fácilmente malinterpretadas, pero creo que el termómetro es muy sencillo de medir. Cuando tienes 600 vacantes en un centro comercial para trabajar y se presentan 30,000 personas o 3,000 personas, ahí tienes un termómetro para darte cuenta. Y si es que no quieren vivirlo así, hace falta que vayan al Ministerio de Trabajo todos los días y vean la cantidad de personas que tienen ahí en cola a hacer reclamaciones laborales. 400,000 empleos no fueron creados, Gisela. Ojo, había una oferta de campaña de crear 2 millones de empleos. No nos olvidemos que partimos con ese referente que era muy alto y muy importante. Pero estos 400,000 empleos, sí, hemos hecho el análisis y el trabajo con algunos periodistas de revisar si son creados o recuperados, porque son los que se fueron perdiendo en pandemia. Y lo que se hizo es ir recuperando porque se fueron eliminando las restricciones producto de COVID-19 y se fueron recuperando. Crear empleos es otra cosa completamente diferente y eso no ocurrió, y por eso tenemos un 55% de trabajadores en informalidad. Yo le preguntaba justamente en este mismo espacio informativo al ministro de Trabajo del gobierno de Guillermo Lasso, ¿dónde están esos empleos creados por el gobierno? ¿En qué sector están? Y me contestó, en el sector de la construcción, que no ve que hay puras construcciones por todos lados. Ese sector de la construcción es empleado bajo todos los parámetros de contratación de un empleo adecuado. Debería, por supuesto que sí. Deberían utilizar un contrato de obra cierta, estar afiliados todos aquellos que trabajen en esa área, pero al contrario de lo que el ministro pudo haberle contestado, lo que se ve y se verifica en las cifras en el ministerio no es el uso de un contrato de obra cierta. Entonces, muy probablemente no tiene la información adecuada y no conoce y no sabe que uno de los sectores donde más paralización hay respecto precisamente de la creación de nuevos empleos es el de la construcción. Ahora, volviendo al tema de la discusión del salario básico, esta discusión en la que siempre se empantana el grupo que la empresa privada, los trabajadores, discutiendo todos los años y jamás, que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo uso de razón, por lo menos han llegado a un acuerdo, ¿no? Siempre le ha tocado al gobierno poner, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estas discusiones cuando las condiciones del salario básico unificado
que tiene la mayoría son paupérrimas. O sea, es decir, no, la mayoría de los ecuatorianos no reciben el salario básico unificado. ¿Cree usted que debería el gobierno abandonar esta discusión un poco sindicalista y acercarse más a una discusión ciudadana, tomando en cuenta la situación de la mayoría de la población? Porque la mayoría de la población, repito, no tiene un salario básico unificado. Completamente de acuerdo, Gisela. Es algo que vengo sosteniendo desde hace algún tiempo. Creo que es importante, es prioritario que tengamos una reforma respecto de cómo se fija el salario básico en este país. El último acuerdo ministerial un poco más sensato es del 2020, el 185, donde sí se consultó a la OIT, y que con ese acuerdo ministerial, si se revisa, se habla de la flexibilidad, de la productividad, se habla de las brechas salariales, cuánto un profesional que antes podía aspirar a un salario de $1,600 después de haber hecho 2 maestrías, tener una ingeniería, hoy por hoy no puede conseguir un empleo más allá de ser pagado por $700. Todo eso tiene que ser analizado y además tienen que ser tomados en cuenta aquellos que no tienen acceso a un empleo, como bien usted manifiesta, porque efectivamente ahí está el error. Estas personas deberían tener voz y voto. El sindicalismo en el país, con todo respeto, siempre va a pugnar por aquellos que sí tienen empleo, que están en buenas condiciones, y esos derechos están adquiridos y a nadie le interesa soslayarlos o violarlos. Lo único que queremos es que las personas que no tienen empleo tengan una voz, tengan un voto y digan, aquí estoy, lo que yo quiero es trabajar, porque vienen desde hace más de 3 años. Hay casos que se han visibilizado en los medios de gente que hace 3 años no puede conseguir un empleo, precisamente porque el costo de mano de obra en un país, siendo el 4º a nivel de la región con el salario básico más alto, simplemente no te pueden contratar, porque no te cuesta $450 de un empleado, Gisela. Tienes que sumar 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, te termina costando alrededor de $600. Es un poco complejo. Yo le agradezco muchísimo, un tema que hay que profundizar y que hay que tomar como prioridad para el nuevo gobierno. Muchísimas gracias, Vanessa. Con gusto, Gisela. Buena tarde. Nos acompañó Vanessa Velázquez, experta en Derecho Laboral.